el que con vida intachable camina en la ley del Señor. El encuentro anterior veíamos el libro de las Lamentaciones, veíamos este periodo en el que el pueblo de Israel se le llega el plazo de la desgracia. El plazo de la desgracia, ¿por qué? Porque las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Toda decisión implica una orientación de vida, implica un compromiso de vida. Entonces, ellos descuidaron su compromiso de vida en relación con Dios, empezaron a tener una política de matrimonios mixtos que no era la adecuada, y nos pudiéramos meter en ¿por qué no era la adecuada? Por la tentación de la idolatría y de las otras religiones. O sea, no era un problema. Ahora, hoy vamos a ver la otra parte de la moneda, que es divertidísima, pero no nos adelantemos. Hoy vamos a ver cómo vuelve el pueblo, cómo regresa el pueblo. ¿Cómo regresa? No es porque conquiste, no es porque haya una revolución y puedan regresarse a sus tierras, no es ninguna de estas cosas. Ellos regresan porque un rey decide regresarlos. El rey Ciro de Persia decide regresarlos. Y ahí empiezan cosas muy divertidas. Primero, no se querían regresar. Hay dos personajes, Esdras y Nehemías, que son los que se encargan de estar insistiendo para que regresen. Es como si ahorita nosotros quisiéramos regresar a los 30 millones de mexicanos que están en Estados Unidos. O sea, decir, no, se van a ir junto con sus hijos, junto con sus posesiones, pero se regresan. Y empezarían no, pero allá, o sea, no podrían regresar a decir, allá no ganamos en dólares, no hay tanto verde, no hay tanto pasto. Entonces, imagínense algo parecido. ¿Por qué los mexicanos que están en Estados Unidos no se quieren regresar? Pues una de ellas es por la cuestión económica, pero no es lo único. Los que salieron huyendo de la violencia y del narco, de toda esta situación, no van a querer regresarse. ¿Por qué? Pues porque no les fue bien aquí, no hubo Estado de Derecho, legalidad para ellos. Entonces, lo mismo pasó con el pueblo de Israel, nada más que ahí había algunos muy poderosos que tenían interés en que regresaran. Entonces, hay que entender, si los profetas anteriores al destierro motivaban a que no se opusieran y a que obedecieran la voluntad de Dios, el grupo de profetas que vamos a ver hoy tiene que hacer algo casi contrario. Todos tienen que motivar para que es el tiempo del Señor, es la hora de regresar, es la hora de reconstruir, y no nada más las casas que se ven destruidas. La realidad es que fue más complejo, porque ahí en esas tierras ya había gente. O sea, hubo gente que se quedó ahí de todas maneras. O sea, llegan y están las casas vacías, dicen, así como allá en Tijuana, las casas que están vacías, llega la gente, bota las de estas y se pone a vivir ahí. Hay como unas 300,000 casas de ese tipo en Tijuana ahorita, que están solas y que alguien ya se metió. Muy divertido luego algunos llegan y empiezan a cobrar renta de las otras. Abren las de los vecinos que están vacías también y empiezan a cobrar la renta. Pero bueno, está todo esto. Tres cosas. Uno, no se querían regresar. Dos, los regresan, a veces haciéndoles manita de coche. Y tres, los profetas comprenden este tiempo como un tiempo de gracia, un tiempo del Señor, un tiempo en el que hay
que ahora sí reconstruir el pueblo de Israel. Uno de los primeros profetas, son varios. El primero que vamos a ver aquí es Ageo. Este profeta lo primero que hace es motivar a poner las cosas en su lugar. Si preguntamos a nuestros mexicanos que viven otra vez en Estados Unidos, a nivel cultural, ¿cómo les va? ¿Son de allá o son de aquí? Como dijo la India María también, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel tiene la misma situación. Ya no saben si son... Estamos hablando de que no fueron 20 días o 20 años los que les tocó esta experiencia, sino que fue un periodo prolongado, en unas situaciones 200 años. Entonces, es bastantito tiempo estar fuera de su país. De hecho, fue una obra de arte de los profetas el mantener la identidad del pueblo de Israel. Y ahora regresan el profeta Ageo, pero el profeta Ageo aclara que no regresan. Es como cuando llegan los turistas, o no los turistas, los americanos que se vienen a vivir acá a Rosarito. O sea, que quieren hacer sus colonias iguales como las hacen allá en Estados Unidos y las hacen, no es un problema económico, pero luego se vuelve igual y se tienen que ir más para el sur. Porque hacen exactamente lo mismo. Reproducen y quieren tener las mismas tiendas, o sea, llegan y no llegan a... Y lo mismo hacemos los mexicanos, que vivimos en Estados Unidos. Llegamos y las mismas marcas nos venden las Coca-Colas mexicanas. En lugar de a unos 50, a $4 a $3.50, y ahí vamos a comprarlas. Que no falta, yo lo veo, los que viven allá. Entonces, quieren comprar todo porque dicen, no, es que eso es si es Valentina o si es amor, entonces está bien las salsitas. Y no. Entonces, además de poner las cosas en su lugar en este aspecto de no venimos a reproducir las mismas situaciones que teníamos allá, de idolatría, de ligereza, él se concentra en la necesidad de reconstruir el templo, pero hay un pequeño problemita. Ya desde aquel tiempo los templos pasábamos por las mismas situaciones. ¿Cuál es el problemita? No hay dinero, no hay materiales, no hay recursos, llegan y el país está completamente devastado, desorganizado. Eso mismo le pasó a México después de la Revolución. ¿Por qué se endeudaron tanto los gobiernos posteriores a la Revolución? Porque los revolucionarios, en su coco hueco, decían, ay, así como que les dice así a la revolución, sí, coco hueco. Si yo llego y veo un negocio, no lo destruyo. O sea, pienso ambiciosamente, digo, me va a servir ese negocio. O sea, me va a hacer falta, o sea, no hay necesidad de destruir. O sea, me va a dar más si lo mantengo que si lo saqueo. Entonces, pero no tenían esa onza, no les interesaba. A los revolucionarios nos los ponen de héroes, pero ninguno servía para nada. Decía, ay padre, lo van a crucificar por decir eso. No servían para nada. Y ninguno. Los más aliviados los mataron rápido. Los que tenían mejores ideas y los que más o menos tenían un proyecto de nación. Los que siguieron después iban por sus intereses y todavía algunos les seguimos pagando sus rentas. A sus nietos y a sus bisnietos les seguimos pagando rentas del petróleo mexicano. Así, la familia Cárdenas, por ejemplo. Pero bueno, estaba el problema de la cuestión económica. ¿Qué implica cuando hay un problema de economía generalizado, donde no hay fuentes de trabajo, donde no hay ingresos, donde no hay comercio, donde
hay pillaje o bandidaje o hay piratas. Nosotros pensamos que los piratas ya desaparecieron, pero estamos en un error. Sigue habiendo muchos piratas de todas partes que se apropian de las cosas de los demás, ¿no? Pero bueno, existe esto. Este libro del profeta Ageo es una invitación para calibrar y equilibrar todos estos aspectos. La economía es importante. Obvio, no habla en esos términos. Él habla de que es necesario la reconstrucción, que es necesario que se mantenga una situación equilibrada dentro de las cuestiones de la repartición de la riqueza, ya que es un problema. Así, los ricos obviamente de aquel tiempo tenían sus mansiones y tenían sus construcciones, pero la invitación del profeta Ageo es: distribuyan también para que puedan los demás hacer sus casas. Pero bueno, vamos. Así como hablábamos, el siguiente profeta que vamos a ver es Zacarías. Así como hablábamos de que había 3 Isaías, hay varios Zacarías también. El primero es del capítulo 1 al 8. ¿Y cuáles son las características que le interesan a este profeta o que reclama? Él reclama la situación política. Si el profeta Ageo se fija en la cuestión económica y en la necesidad de reconstruir el templo, el profeta Zacarías habla de que también es necesaria una organización política del pueblo. Y esta organización política, ¿por qué es importante o por qué nos interesa a nosotros? Porque si no, es la ley de la selva. Si no, es la ley de la selva. Y eso no es, en ninguna parte funciona esto. Él es alguien que ve una realidad, es como la realidad de la selección mexicana el día de hoy. Hoy jugaron bien. Híjole, si no fuera por el fair play, por el gol que esto, y si no fuera por la abuelita de Batman, o sea, no, ya seríamos campeones del mundo. Los países funcionan con estos mensajes simbólicos y siempre han funcionado así. Más allá de lo que implique el fútbol o no implique, es un elemento que suaviza el horizonte o el ambiente político del país. O lo suaviza o lo crece. Digo, porque pregúntenme a mí si vi el partido. No, estaba aquí en la parroquia. Tenía alguien citado a las 10, tenía algunos citados a las 11. Después fui a Smart Final, regresé y vi los últimos 10 minutos del partido, 15. El punto es, y lo vi porque regresé a la casa y dije voy a ver los últimos 15 minutos. El punto al que voy es que me interesaba un poco y yo tengo la filosofía de que de todas maneras a los jugadores les van a pagar. Sí, se perdieron algunos beneficios, pero a lo que voy es, el profeta Zacarías ve la realidad y ve, o sea, con tristeza algunas cosas. Yo venía del Smart Final por acá, me vine por el Benito Juárez, y me tocó escuchar los gritos cuando metieron el segundo gol, que no sé ni quién lo metió, pero me tocó escuchar los gritos. Lo divertido es que los gritos eran de las cantinas y los espacios que hay turísticos, y había muchísima gente. Y yo decía, a ver, ¿cómo que a las 12:30, como las 12:30 más o menos, 12:40, algo así? O sea, ¿cómo es que a estas horas hay tanta gente ya en esos lugares? O sea, decía yo, no le vamos a echar la culpa que vinieron los turistas de San Diego, porque esos son locales. O sea, me cuestionaba el hecho de decir, ¿cómo es posible que tan temprano ya nos pongamos de acuerdo para irnos a ver el partido? Digo, no trabajan, no hay escuela, o no hay compromiso. Digo, me cuestiona más eso que haya perdido o ganado la selección. O sea, lo uno no me interesa.
profeta Zacarías. Él busca con verdad describir la realidad, no la realidad que nosotros quisiéramos, o en su tiempo la que quisieran ellos, sino la que es. O sea, en lugar de adornarla, ni maquillarla, ni ponerle florecitas, nada. Y se da cuenta de que hay una realidad que reta en torno a la respuesta que el pueblo le está dando a Dios. A mí me cuestiona circular por aquí por Rosarito y ver tanto atrapasueños en los carros. Así de, padre, pero los anda buscando, se me ponen enfrente o a un lado de los semáforos, y curiosamente tengo la vista, yo creo que así de esas de que estamos buscando los defectos en todas partes y los que estamos así queriendo criticar, ¿no? Pero en todas partes digo, no puede ser que haya tanta superstición. No puede ser que haya tanto lugarcito donde lean a uno las cartas, la palma de la mano, lean a uno limpia. O sea, no puedo creer. Y tampoco puedo creer que se esté volviendo una, así como Catemaco, allá en Veracruz. O sea, que se nos esté metiendo tanto esa cultura, ahora sí, en nuestras barbas, pues. Así, padre, hable de sus barbas, mis barbas. O sea, que se nos esté metiendo tanto eso. Entonces, el profeta, ¿qué hace? Describe la realidad como es, habla de lo que no está correcto poner su confianza en ahora sí, poderes externos. La laxitud de las familias es algo que critica. La forma light, obvio, esa palabra la estoy usando yo, no la usaba el profeta, La forma ligera o superficial de vivir la relación con Dios del pueblo. O sea, recordemos, no había templo, no había sacerdocio, no había sacrificios, no había parte importante de su religiosidad, no se podía llevar a cabo, pero tampoco la otra ya se vivía. O sea, la poca importancia que le daban al descanso del sábado, la poca importancia que le daban a la justicia social, a todo eso. Zacarías, el primer Zacarías, inicia con un germen de esperanza. ¿Qué es un germen de esperanza? Es una ventanita chiquita por donde alcanza a ver cómo Dios va a ayudar a su pueblo. Y esto es a través del Mesías, a través del Salvador, a través del ungido del Señor. Y empieza a desarrollar, así, padre, esto parece como un escaparse de la realidad. No. Por experiencia propia les comparto esto, ¿no? En la familia no había habido ni un sacerdote en más de 100 años. Y había personas de la familia que habían estado rezando, pidiendo un sacerdote. Mi bisabuelo, Papá Mingo, empezó con de hacer la oración y orar por las vocaciones, el rosario, y mi abuelo le siguió. Estamos hablando más de 100 años que no había. Entonces, y yo creo que van a ser otros 100, pero bueno. Pero hubo quienes estuvieron, insiste. Entonces, con esperanza, va a decir, les va a dar risa esto siguiente. Yo tengo en mi casa la Virgen donde se rezaba el rosario, tanto mi bisabuelo como mi abuelo, como mi papá después. Así, ay padre, ¿cómo? Sí, no está grabando ahorita, si es que puedo decir. Es una pieza que tiene más de 150 años. Entonces, no sé cuántos tenga hasta donde llegue, ¿no? Yo sé de Papá Mingo para acá nada más. Entonces, el punto al que voy es, la esperanza no es una ilusión, no es una fantasía. O
sea, es algo que compromete para, ahora sí, disponer, preparar. ¿Qué tanto afectó el mensaje del profeta en torno a este germen de esperanza, aterrizándole a la persona del Mesías? ¿Qué tanto afectó? Pues llegó a cambiar el sentido de la vida del pueblo, de manera que se convirtió en una desgracia no tener hijos. O sea, para el pueblo de Israel era una desgracia no tener hijos porque no participaban de la promesa del Mesías. O sea, a ese nivel, o sea, no crean, esto es algo divertido. La preocupación de la palabra de Dios en la Biblia por motivar para que las familias tuvieran hijos es algo importante. Es algo importante. Es que estamos como en ciertos gobiernos limitando los hijos. Limitando los hijos, y luego se empieza a hacer vieja la población y ¡ay! ¿Quién nos va a ayudar? Yo pienso en Japón, por ejemplo, en Alemania. El promedio de vida en esos dos países es como de 66 años, 67. O sea, estamos hablando de que la media, estamos hablando de que entonces hay mucha gente de 90, de 80 y muy poquita gente ahora sí de edad laboral. Ya no tienen garantizada la siguiente generación. Ya no tienen garantizada, o sea, son una especie en peligro de extinción. Así, ay padre, qué cruel se escucha eso, pero es cierto. Dice, ¿por qué? Porque no solo es los anteriores, las generaciones anteriores tenían uno, pero las nuevas generaciones ya no están teniendo hijos. Tienen perros. No, pues tenemos perros, todos tenemos. No, pero me refiero a que prefieren tener una docena de perros que tener un hijo. Claro, claro, o una docena de gatos también, o sustitutos. El problema es, el detalle es que el interés del pueblo para que siguieran teniendo hijos es la esperanza del Mesías la que fortalece y favorece para que se tenga. O sea, que se siga teniendo quien mantenga la fe enseguida. Por eso es tan importante esto, ¿no? Entonces, esto lo hace el profeta Zacarías. Iba a preguntar algo. Sí, adelante. Padre, ¿en qué estaba que no tenían hijos? ¿No les daban permiso? ¿O era legal o no era ilegal? ¿O por qué no? La fertilidad no es algo dado en automático. Se nos olvida a veces que la vida es un don de Dios, es un don sagrado de Dios. Desde siempre ha habido mecanismos no gratos a Dios para espantar a los bebés. Y cuando están en situaciones de riesgo, de peligro, situaciones de opresión, a veces no buscan reproducirse. A ver, decir, ay padre, pero eso se escucha feo. Sí, pero es la verdad. Y no todos, o sea, si nosotros seguimos con nuestra dedicación así de que queremos casarnos de 40 años, decir, padre, y a los 40 años puedo tener hijos. Pues si hubieras tenido 3 o 4 antes, no sería tan peligroso, pero de otra manera va a ser muy difícil. O sea, padre, ¿por qué no quieren tener hijos? Ahorita, por egoísmo, por irresponsabilidad, falta de compromiso, no quieren tener hijos porque no se sienten capaces, porque no tienen a mamá y a papá que se los cuiden. O sea, porque papá y mamá no se quieren comprometer con los hijos de los niños. Habrá otras razones también. Así, para usted es fácil porque tiene todo resuelto y esto y lo otro. Ahorita se tiene la idea de que me voy a casar y ya tengo que tener casa, ya tengo que tener carro, ya tengo que tener el mejor internet, tengo que tener la mejor televisión, el mejor teléfono. No se puede. Y más si nada más queremos trabajar un número limitado de horas.
Así, pues, así como le gusta poner de ejemplo a su papá. El papá tenía que trabajar desde las 4 o 5 de la mañana hasta las 4 o 5 o 6 de la tarde. Y llegando le tenía que seguir con las construcciones y con todo. Entonces, tenía 10 hijos suyos y 4 adoptados, los 4 hermanos de mi mamá. Entonces, no había forma, o sea, de que no le echara ganas al trabajo. Entonces, va a decir, padre, ¿qué tanto cambiaba de ropa mi papá? Él rara vez se compraba, lo único que compraba eran sus pañuelos, sus pañalcates. O sea, es lo único. De lo demás, tenía ropa de 20, de 30 años, tenía, así, cada cuánto se cambiaba la televisión, cada que se acababa. Y se exprimía hasta el último minuto que era. Cada cuánto se cambiaba el carro. No se cambiaba. O sea, ni había necesidad de carros nuevos. O sea, hay muchas cosas, no había internet, no había televisión de paga, no había... se tenía que jugar con la creatividad y así, tenía que usar la inteligencia. En la casa había conejos, había gallinas, o sea, se tenía que... Inteligencia, los árboles que había en la casa, los jardines, eran frutales. Entonces se jugaba con... O sea, se tenía que ser muy aventado y confiar y trabajar con ganas. Entonces, ahorita, a él no le dio miedo, él tuvo 13 hijos suyos. A los 4 que adoptó y que fueron sus hijos también. Pero no pensaba en él, no pensaba en lujos, no pensaba en gustos. Su gran gusto era llevarnos a todos de vacaciones, que a mí me tocó ya nacer en la época de solvencia, pues cada año íbamos de vacaciones. Voy a decir, ya quisiera poderme dar vacaciones de mes y medio como me daban en aquel tiempo, pero me daban. O sea, pero bueno, sí hay muchas razones para no querer tener hijos. Y curiosamente también me ha tocado en esta época que los que quieren tener o están abiertos a tener tampoco pueden tener muchos, porque conozco muchas personas que lo intentaron cantidad de veces, estamos hablando de 6, 7, 8 veces y no se dio. Entonces no es, y algunos de ellos con ayuda, y tampoco se dio. O sea, tuvieron 1, tuvieron 2 y ya, pero no era cuestión de decisión. De que se limitaran a cierta cantidad. Tengo 3 hermanos que eran de la idea de que iban a tener los que Dios les diera y nomás tuvieron 4. Pero no era o sea, ni de cuidado, ni de esto, ni del otro. Y de hecho los que estaban con esa mentalidad no todos nacieron como esperaríamos, ¿no? Que nacieran seguiditos o medio seguiditos, pero no. Pero bueno, sí hay esto. En aquel tiempo era un problema y ahorita también es un problema. Y en muchos países es más problema que para nosotros todavía, porque relativamente nuestra población está joven todavía. Relativamente. Vamos con el tercer Isaías. Ay, hasta que apareció, sí. Ya no lo estaba robando. Ya estábamos preocupados. Así, ¿por qué otra señal al primer Isaías le tocó avisar que si no se convertían al Señor, iba a haber situaciones graves. Y también proyecta esta esperanza mesiánica. La Virgen o la doncella concebirá y dará a luz un hijo. Al segundo Isaías le toca la época del destierro, cuando van. Y a este tercer Isaías le toca el regreso, obviamente. Esa es la forma. Así son muchos años de diferencia para que narre con tanta precisión. No hay ninguna discusión, son 3 distintos. Es como la saga de los Juegos del Hambre. Pues puede ser, es una saga, pues, muy tranquilamente podemos usar esa. Aquí, a este tercer Isaías, retomando toda la enseñanza del primero y del segundo, así como están los que sí les gusta el fútbol ahorita, están tristes, otra vez más,
El desaliento se vuelve frustración y desesperanza, se vuelve tristeza. Así, con palabras mayores, porque no es lo mismo un juego que ver la situación de que no tengo nada, de que me quitaron todo lo que tenía, que me esclavizaron a lo mejor, que ahora me regresan y ya vive alguien donde yo sembraba, donde yo tenía y ahora tengo que luchar hasta para sobrevivir. Entonces, el trabajo del tercer Isaías es devolver el ánimo, la voluntad, la motivación al pueblo de Israel, que pensaba, esto es mejor que se acabe. ¿Cuál es el problema cuando se pierde la confianza? Nos volvemos cínicos, nos volvemos personas que vemos la maldad y la aplaudimos. Así, que vemos la maldad y la aplaudimos. Sí, vemos la maldad y la aplaudimos. Mientras le vaya mal al otro, yo estoy feliz para que se le quite al otro. Dice una vez, espérate, ¿cómo vas a estar feliz si le va mal a tu vecino? Después te va a ir mal a ti. No puedes tener... El profeta se encarga de devolver la confianza al pueblo de Israel. ¿La confianza en qué? La confianza en Dios. El lunes fui a visitar a un enfermo y me quedé un rato a platicar con la familia, ¿no? Así, padre, y el lunes sí lo hizo. Pues a veces el Señor me jala las orejas y me deja ver que Él es el que dice que tengo que ir y voy, porque si no me duele el estómago. Así, entro en lucha conmigo mismo, por eso me duele el estómago. Entonces, hasta que no lo hago, ya siento muy relajado, cosas muy divertidas. La casa donde fui es una privada, allá en Refugio, en Tijuana, a la salida de Tijuana. Y pues tiene un reja, ¿no? Y llego yo, y cuando llegaba el Señor, se abrió la puerta sola y ya me metí. Obvio, alguien me abrió, ¿no? Pero yo no llevaba control ni había hablado, apenas me iba a acomodar para hablar por teléfono para que me abrieran. Ya cuando salí, ya tuve que pedir que me abrieran porque yo no pude salir, ya me iba el Señor. Pero bueno, lo divertido es que me platicó que tuvieron que llevar a un sacerdote para que orara por ellos y tuviera una intervención porque las personas veían cosas raras por ahí en su casa. Aquí en Rosarito, vaya sacando los hilos cómo fue que llegué ahí. Yo no fui a esa casa, fue el señor decano. Pero el señor decano me preguntan a mí, como poniéndome a prueba, a ver si cambiaba la versión de lo que el otro sacerdote había dicho y de lo que yo dije, para confrontar. Resulta que casi nos fuimos con la guía los dos, con el ABC 1, 2, 3, pero tan ridículamente parecido que a veces asusta, ¿no? Es decir, que usted ponga de acuerdo a dos personas es difícil, pero que ponga de acuerdo a dos sacerdotes para decir lo mismo, solamente Dios lo hace. O sea, porque tenemos diferentes perspectivas, ¿no? Pero bueno, el punto es que dije las mismas cosas. ¿Cuál es el problema cuando perdemos la confianza? Y estas personas a las que fueron a atender en esta casa, aquí en Rosarito, el profeta les dice, cuando perdemos la confianza, buscamos seguridades falsas. Cuando perdemos la confianza en Dios, empezamos a buscar seguridades falsas. Y pueden ser de todo tipo, color y sabor. Aquí el profeta reclama la idolatría y la injusticia. La idolatría y la injusticia. Y él dice que la injusticia es una idolatría también, Eso es muy divertido. Digo, no que sea divertida la situación, ¿no? Sino esta equiparación. Si tú le haces algo a tu hermano que lo lastime, que lo dañe, estás adorando a un ídolo. No estás adorando al Dios vivo verdadero. Los antiguos sabrán esta palabra. Los más nuevos no creo que la sepan. Hay muchos nuevos que digan. ¿Qué es un angiotista? Alguien que prestaba dineros y se quedaba con los bienes del
que a todos los endeudaban. O sea, era una lacra. Prácticamente compraban la vida y los bienes de nosotros con un favorcito que hacían. Ok, con una mínima parte les facilitaban una cierta cantidad para quedarse con todo lo que pudieran. Estaba prohibido por la iglesia la agiotismo. En el Monte de Piedad. No era el monte, y el Monte de Piedad tampoco es un monte de piedad, pero pero ¿cuál piedad hay en que yo lleve algo a vender, me den el 10%, me lo den en un momento en que la zona está así, y luego cuando quiero rescatarlo me pidan 20 o 30 veces más, y luego ellos lo venden como un producto popis y le ganan 20 o 30 veces más? O sea, eso es tirar el anzuelo para ver quién muerde, y que si cae en la red ya vale. Entonces, cuando hablamos de esto, en los pueblos, por ejemplo, de Jalisco y zonas aledañas, la iglesia no permitía que se diera el agiotismo. Al decir la iglesia me refiero a las parroquias, los señores curas no permitían esto. Si alguien estaba sofocado, la iglesia les prestaba. La iglesia les prestaba. Y había manera y modo. Hubo un acuerdo y en esos lugares permitían que se prestara con el 1%. No, también tenía su... Sí, con el 1%, no más. En cuanto pudieron los agiotistas desaforar a la iglesia y quitarle los bienes a la iglesia, empezaron a cobrar el 17, el 23, el 25, el 30%. Ahorita es lo que cobran. Ahorita los bancos, eso es lo que cobran. Los departamentales se van con 70, 80%. O sea, estamos hablando de que cuántas veces más de aquel entonces. Entonces, pero bueno, y esto en aquel tiempo también pasaba en el pueblo de Israel. Y los profetas empiezan a decir, eso es idolatría. No puedes estar bien con Dios si estás causando injusticia a tu hermano. Esto es lo que hace. Devolver el ánimo, sí. Quitar las falsas confianzas también. Pero también cuidar la cuestión de la justicia, de la misericordia para con los hermanos. Hay una transición en esta época, una transición. Aquí van a entrar Esdras y Nehemías, el sacerdote y el administrador. Trae la intención de que el pueblo vuelva a ser el pueblo de la alianza, y es bastante rudo, no se anda con cosas. Y el otro es el sacerdote que vuelve a estructurar toda la cuestión religiosa del pueblo de Israel. Así, ¿por qué es importante esta transición del gobierno persa? Recordemos que cae Persia, conquistada por Alejandro Magno, y todo lo que era de Persia se convierte ahora de los griegos. O sea, cambian la administración, cambian la filosofía, cambian la manera de ver, la orientación, hasta la forma de construir las ciudades. Si vamos a cualquier pueblo de México, por lo regular seguían el mismo modelo, ¿no? Está la parroquia, está el atrio, está la plaza de armas, está... y enfrente o al otro lado de la otra cuadrita, el palacio principal. El palacio municipal, la escuelita, las escuelotas, o sea, y es el mismo. Y el mercadito. Y el mercado, y el tianguis también, el sobre ruedas, que allá se le llama tianguis, ¿no? No, el mercadito de... El mercado del pueblo, sí, sí, como bodegas así grandotas con muchísimos locales. Los comedores y todo. Sí. Pues es que a donde va la gente... Todos los pueblitos tenían, podíamos contar con eso. Además había una guarnición, un lugar donde estaban los soldados, otro lugar donde estaba la policía. Todo estaba junto. Hasta los portales, casi lo mismo. En uno vendían aguas, en otro vendían dulces, en otro venden los raspados, o sea, casi en el mismo. Entonces, los griegos centraban sus construcciones, templos
oficinas, no se llamaban oficinas, se llamaban palacios. Templos, palacios y escuelas. Gimnasios, academias. Era lo... Nada que ver, ¿no? No está tan... tener una visión muy integral. Y no los está- baños termales. donde había. Porque luego los romanos eran los que eran de baños termales, los griegos eran medio cochilones. Así que, padre, ¿cuántos conocen? Bueno, se da esta transición. Obvio, la cultura griega empieza a rifársela, empieza a hacerla dominar, así como ahorita es la de Estados Unidos. Así, padre, ¿cómo que la cultura, si ni tienen cultura? Su cultura nos la están vendiendo a todo el mundo. Los deportes, las marcas, las modas, los programas de televisión, en algunos casos hasta los libros y cosas por el estilo, primero salen allá. Todo lo que es de tecnología. Pero bueno, hay esta transición. ¿Qué pasa después? Hay un libro que se llama Las Crónicas. ¿Qué hace este libro de las crónicas? Pues crónicas. Se nos hace fácil esto de las crónicas, pero es algo más, es más complicado. Agarra todos los libros que había, todos los pergaminos, todos los escritos hasta ese momento, y les dan una estructura, y obvio, les meten cintura, los meten en cintura. O sea, y ahora estamos hablando no solamente de que meten en cintura todos los escritos que había hasta ese momento del Antiguo Testamento o de la Antigua Alianza, sino además les dan una interpretación. Aquí pasa algo muy complejo, ¿no? A nosotros no nos pasó, pero ahorita tenía un monaguillo, el monaguillo ha vivido en Estados Unidos. ¿Qué idioma creen que habla? ¿Español o inglés? O sea, pudiéramos hablar de Spanish o Pichingles. Con razón no era conocido. Sí, entonces el monaguillo, en cuanto lo escucho hablar y su dificultad que tiene, me habla y no le entiendo. No entendí lo que dijo. Así les pasó también a los del pueblo de Israel. Los que ya tenían 100, 200 años en otra parte, ya no hablaban bien. Entonces, ya lo que traían era otro tipo de idioma. O sea, ya no traían el mismo idioma. Ya no sabían su propio idioma, el de su propia... ahora sí, su idioma natal ya no estaba muy completo. Entonces, la obra de las crónicas, o ahora sí, la obra cronista, hace esta reestructuración, pero además empieza a enseñar otra vez el idioma del pueblo de Israel. Empieza a enseñar otra vez a hablar a los hebreos el hebreo. Y ya se convierte, ya habíamos visto, en algo más parecido al arameo, que es lo que hablaban en tiempos de Jesús. Porque ya no sabían leer y ya no sabían escribir tampoco. La mayoría. Entonces, empieza esta reforma, que es político, social y religioso. Esta reforma que hace Nehemías y Esdras, o Esdras y Nehemías es el orden correcto, implica todos estos ámbitos. Al decir reforma, se pone bien rudo en la cuestión de los matrimonios mixtos. Hace que se separen, porque corre el peligro de desaparecer la cultura hebrea. Así, padre, ¿usted está de acuerdo con eso? ¿Sí o no? A mí no me interesa, yo no estaba ahí y no estoy de acuerdo. Eso pasó históricamente. Así, padre, ¿todos hicieron caso? No todos hicieron caso, porque nunca hacen caso todos. O sea, a veces nada más se ponen las propuestas y las leyes, enseguida próximos, hoy no, pero en próximas, no, a lo mejor sí alcanza. Vamos a ver cómo se burlan de estas leyes de Esdras y Nehemías, que su sentido social y político está muy claro, pero su sentido religioso no. O sea, él dice que no puede haber matrimonios mixtos
Pero luego más adelante vamos a ver en el libro de Ruth de quién es descendiente David. De una moabita. De una moabita que es extranjera. Entonces, ese es el punto, ¿no? Entonces se burla, o sea, dice, es descendiente de fulano y de sultano, y ahorita acabamos de decir que no se podían casar y que no se podían, o sea, no entra en la lógica, lo hacen casi como una comedia, como una broma, con sarcasmo. O sea, en las genealogías de Jesús se introducen 4 mujeres. O sea, hay muchas, no, pero hay 4 que resaltan porque marcan así como el compás. Una extranjera, una prostituta, una adúltera. Entonces dice uno, ay caray, pues, está difícil o sea, están todas las demás, pero también están estas 4, que la intención del biblista ahí es resaltar que la obra de Dios se realiza en todos los que aceptan la llamada. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, esto hace, sí se puso rudo en cuanto a lo escrito. Él decía que había que separarse, que había que dejar y que había que empezar nuevas familias. Que se haya realizado en algunas partes era más en la parte de donde estaba el templo, donde está Jerusalén, donde está la cosa más controlada, sí. En el resto, no. De ninguna manera y por ninguna causa se iba a poder cumplir esto, porque pues, no había forma. Es como cuando hablan de esas colonias donde no puede entrar la policía. Aquí no conozco en Rosarito esas colonias, ¿no? Pero, por ejemplo, en Tijuana había 2 o 3 partes donde si no iban 10 o 12 patrullas y un tanque y 2 aviones, no entraban. Aquí era la tercera sección de la costa. No, aquí no conozco, pero allá si no iban así en números gruesos, no entraban las patrullas, porque si entraba una nomás, era apedreada, se las quemaba y cosas varias. Entonces, pero bueno, las crónicas narran este intento de reforma que en el centro del país logra algunos resultados, pero no logra tantos porque inmediatamente cambian, no tienen el suficiente poder para... Ahora sí, yo puedo hacer leyes, pero si no tengo el poder para hacer que se cumplan, no sirven para nada. No estoy diciendo que estuviera bien o estuviera mal lo que estaba haciendo este reformador. Así, ojo, no era un profeta, era un administrador, era un gobernador el que quería hacer esto. Ojo, porque es que son los profetas. No son los profetas. Las crónicas no es un libro profético, hay que recordar. Vamos con los últimos profetas, Malaquías y Zacarías. El profeta Malaquías es muy divertido porque reclama cosas que van a sentirse ahorita como muy contemporáneas. ¿Qué cosas reclama este profeta o reacciona contra ellos? Primero, contra la indiferencia general. Ya no les importaba si era blanco, era azul o era verde en aquel tiempo. Y el profeta reacciona contra esto. Sí te tiene que importar. ¿Y a quiénes son los primeros que les reclama? ¿Quiénes creen que son los primeros que les reclaman? La relajación de los sacerdotes. Es lo primero que reclama. O sea, a los primeros que le reclaman es a los sacerdotes. Después le reclama también al pueblo, ¿no? Porque también, o sea, la relajación de uno lleva a la relajación del otro. Llegué al pueblito bicicletero de mis papás y pues obvio, como sacerdote del norte, más salvaje, más primitivo, le sorprendía mucho que andaba, que era de abrazo y beso, que era o
sea, porque me veía y saludaba a todos como saludo normalmente, ¿no? No tiene nada de... Ahora con el COVID me he vuelto un poco más sangrón, pero no era así. Y les sorprendía. Y algunos llegaron a decirme, es que aquí pensar en tocar al señor cura es imposible. Y decían, no está lejos del reino de los cielos, estaban bien allá. O sea, la relajación de la... O sea, a mí se me hacía muy exagerado. O sea, se me hacía muy exagerado, ¿no? Le tenían pánico. O le tienen pánico. No, pánico. Pánico. El santo temor de Dios es para Dios nada más. Pero, o sea, de que temblaban, de que no podían hablar, de que no lo tocaban más. Pues, yo me reía bastante de eso, ¿no? Pero tiene su ciencia y tiene su inteligencia, ¿no? Tiene su, dice uno, esa exigencia tanto para el sacerdote, pues se transmite a sus feligreses. En ese pueblito bicicletero hay una calzada donde tienen sus párrocos ilustres. O sea, tienen los bustos de los señores curas en la calle pública. Ya no estamos hablando de la parroquia o en el templo, los templos, no. Hay una calle dedicada a los señores curas de ese pueblo. O sea, como un acto de reverencia, como un acto de gratitud, y sorprendente. Pero bueno, aquí le reclama, si me vieran esos tales por cuales ahorita como ando. A lo mejor se van a escandalizar un poco. Está haciendo mucho frío y los pantalones de Betos como que no. ¿Ves, padre? Pues soy muy malo para los termales. Empiezo a sudar mucho. Pero bueno, Malaquías, indiferencia, laxitud en las costumbres familiares. Así, ¿cuál es la laxitud? ¿A qué se refiere con laxitud? Ya hacían lo que les daba la gana. Cualquier parecido con la actualidad. Se juntaban, se separaban, se intercambiaban, así, ¿cómo que se intercambiaban? Sí, vemos a un tal Herodes Antipas que estaba viviendo con la esposa de su hermano. Viviendo quiere decir conviviendo como mujer con la esposa de su hermano. Estamos hablando de una laxitud conyugal familiar de escala terrible. Entonces, esta es Zacarías, que estamos hablando del segundo Zacarías, propone una imagen que el Señor va a suscitar un pastor de veras para que haga el trabajo que todos los malos pastores no están realizando. Es algo muy... Él mismo se convertirá en el pastor de su pueblo, y esta imagen del pastor de su pueblo se une a la imagen del Mesías. Se une a la imagen del Mesías, que se considerará ya como el pastor de las ovejas, que las va a volver a congregar, las va a volver a atender como se merece. Bueno, no como se merecen, sino como deberían de establecerse. Muy bien, vamos a pasar a los últimos escritos del Antiguo Testamento, que son los libros sapienciales. ¿Qué hacen los libros sapienciales? Primero, ya dijimos que hay una gran influencia griega. Y si algo tienen los griegos, es filosofía, es cuestionar, es razonar, es buscar la lógica. Entonces, pudiéramos hablar de los sucesores de los profetas y ahora sí de todo este movimiento, se vuelven eruditos. Se vuelven los sabios. Y esos sabios buscan llegar a todo el pueblo a través, ya cuando el pueblo volvió a escribir y a leer, a través de la escritura, buscan llegar a ellos. Y buscan responderse algunas preguntas fundamentales. ¿Cuáles preguntas fundamentales? ¿Cómo responder desde la fe a la situación que están viviendo?
Y para eso se usa la inteligencia, se usa el razonamiento, se usa la aportación del resto del planeta. O sea, aplican los conocimientos. O sea, los griegos no únicamente eran buenos para las peleas y eso, también eran buenos para rescatar lo mejor de las otras culturas. Rescatar lo mejor de Egipto, rescatar lo mejor de Persia, rescatar lo mejor de la misma Grecia. Y decir que rescatar lo mejor, entre comillas, signos de interrogación y con mucho pendiente, ¿no? Lo mejor, tendríamos que discutir qué es lo mejor, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tratan de responder todos los libros sapienciales y lo hacen con diferentes estilos. Primer estilo, el libro de Ruth. Es casi como un relato de una vida ejemplar. Lo que hablábamos hace rato de la reforma del gobernador Esdras en torno a los matrimonios, pues aquí vemos que dice, si acogen a Dios no importa de dónde sean. Esto es algo revolucionario, para muchos del pueblo de Israel, si no eran del pueblo de Israel, no estaban llamados a la salvación. El libro de Ruth, de hecho, cuestiona esto y dice, si acogen al Señor y lo siguen y viven de acuerdo al Señor, de donde vengan son bienvenidos y el Señor los ve con gracia. Esto es algo, no todos los pueblos tienen esto, no todos los pueblos. Hay pueblos donde, y de hecho con nosotros se batalla, ¿no? Porque nosotros podemos tener a muchos, por ejemplo, tenemos muchos americanos aquí, pero no nos revolvemos. Los vemos en nuestros desayunos, en nuestras comidas, los vemos en las fiestas de nuestras casas. Así, en el caso de mi familia, pues sí nos toca verlos, nos guste o no nos guste. Así, padre, ¿a usted le gusta? Yo me la llevo muy bien. Y gracias a Dios no tengo el impedimento del idioma. Mal pronunciado, pero me doy a entender. Entonces, y tengo familia pues, que apenas está aprendiendo español. O sea, tengo varios ya miembros de la familia que ya se integraron a la vida de la familia. Entonces, sí tenemos que tener esa competencia. Ahora sí, a forciori. Entonces, el punto es, pero no funciona en todas partes. El caso de Ruth es un libro, la parte más importante para mí es esta, la parte de cómo integran la historia a esta mujer extranjera que se convierte ahora sí en uno de las partes de la genealogía más adelante de Jesús. Hay otros libros, está el caso de Jonás. ¿Qué nos enseña este libro? ¿Dónde está la sabiduría de este libro? Es casi como un cuento. Es casi como un cuento. Un cuento que quiere reflejar una realidad. ¿Cuál realidad? Que no queremos aceptar que Dios sea misericordioso con los demás. El pueblo de Israel estaba celoso de eso. No quería aceptar. Que había otros llamados también. Aún a pesar de que llegaron a ser tan importantes como ser parte de la descendencia de David, de todas maneras no los querían y le batallaban y le siguen batallando hasta la fecha. ¿Qué enseña el libro de Jonás? Enseña que Dios es misericordioso para con todos y que no hay ninguno de nosotros que podamos abrir o cerrar la llave de la misericordia de Dios. Eso enseña el libro de Jonás. La terquedad, la necedad, cuando somos tercos o necios, así, padre, hable por usted. Si estoy hablando por mí, si alguien más se quiere apuntar, bienvenido. Pero esta tendencia la podemos ver reflejada en todos y cada uno de nosotros. Eso enseña Jonás. Comprender la misión universal del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Sí. Dejamos a los más pequeños. Están muy divertidos porque nos quedamos con Job. Sí, mejor.